Venga, bueno, pues buenas tardes, gracias a todas y a todos por venir, y también quería, agradecer y felicitar a Yolanda y a Cruci que por montar estas charlas, que yo creo que son muy interesantes de cara al funcionamiento de la asociación. Hoy quería hablar de los puntos de Lagrange, incluso el título es bastante más largo, pero un destino de algunas misiones espaciales y lugares de estancia de los asteroides troyanos. Pero bueno, para que no nos asustáramos al leerlo. A ver, si yo tengo un astro y otro que gira alrededor suyo, por ejemplo, el Sol y un planeta, o un planeta y un satélite, los movimientos y las posiciones de ese segundo astro están determinados prácticamente por las leyes de Kepler. Podemos calcular, sabiendo los parámetros correspondientes, en cada momento dónde están. Sin embargo, si aparece la influencia de un tercer astro o más, que realmente siempre la hay, pero bueno, el tema es que sea suficientemente cercana para interferir. Entonces, si hay tres astros, vamos a decir así, el problema se complica de forma extraordinaria. De hecho, el llamado problema de los tres cuerpos está todavía sin resolver. Únicamente hay soluciones concretas y puntuales, y unas de ellas, 5 de ellas, son las que se llaman los puntos de Lagrange, que lo lees, y para mí la primera vez que lo oí, se me pareció magia, porque eso de que, bueno, pues ahí está el Sol, está un planeta, y colocas un astro mucho más pequeño, bueno, las condiciones son que la diferencia de masa de los tres astros tiene que ser muy grande, o sea, el primer astro tiene que ser muchísimo más grande que el segundo en masa, y mucho más grande que el tercero, el segundo. Entonces, si por ejemplo les colocas en línea en una determinada posición, a una determinada distancia, perdón, entonces el movimiento se realiza de forma acompasada, de tal manera que el astro pequeño y el anterior se mueven de una manera conjunta alrededor del otro. Y visto desde el segundo, pues este otro estaría casi como quieto. ¿De acuerdo? Bueno, voy a empezar simplemente hablando de 3 telescopios que todos conocemos, y con ello introduciré son los puntos de Lagrange. Bueno, como todo el mundo sabe, es el Hubble. ¿El Hubble dónde está? Se lanzó al espacio para que fuera de la atmósfera, pues las tomas que tuviera fueran muchísimo mejores, sin ninguna interferencia atmosférica, pero bueno, se lanzó al espacio. ¿Y dónde se ha quedado? Bueno, pues se ha quedado en una órbita alrededor de la Tierra, en una órbita cercana, a unos 600 kilómetros, puede variar un poco, ahora está un poquito más cerca. Por cierto, se está acercando, y eso iba a hacer que ya iba a caducar, pero SpaceX, me parece que era, bueno, uno de estos privados, se iban a comprometer a darle un empujoncito para volverle a poner en la órbita inicial. Un poco más abajo está la estación espacial. Bueno, simplemente está en órbita alrededor de la Tierra, pues moviéndose. El problema que tiene es que, pues iba a decir un 50%, un 30 y tantos % de su campo de visión está tapado por la Tierra. 600 kilómetros no es mucho. Y aquí a Madrid un poquito más, entonces imaginaos a esa distancia, pues, y luego también, cantidad de veces, pues según la hora que sea y tal, pues puede molestar el Sol. Bueno, pues hace poco, en el 21, se lanzó el telescopio, vamos a ver el nombre, James Webb, y el James Webb, que tiene unas posibilidades inmensas. Alguien me estaba comentando, hay que dar una charla sobre lo que ha supuesto la revolución. Está viendo cantidad de cosas, tanto de objetos cercanos del sistema solar como de temas de cosmología, de galaxias lejanas. Entonces, bueno, pero el James Webb, para que pueda observar mejor, vamos a decir así, bueno, aparte de que tiene unas características mucho mejores, lógicamente, pues se ha mandado bastante más lejos, a 1,5 millones de kilómetros, a uno de estos puntos de los que vamos a hablar, al punto L1 de Lagrange. Bien, y luego hay otro telescopio, que este es bastante más antiguo, es un telescopio de observación solar, que sobre todo le conoceréis por las imágenes que
ahí abajo en el azul, que suelen aparecer. Bueno, incluso a veces se utiliza para visualizar cometas que están cercanos al Sol, y cuando ya han sobrepasado y se puede intentar verlos. Bueno, el SOHO, el telescopio SOHO. El telescopio SOHO, pues para tener siempre en su punto de vista el Sol y que la Tierra no le moleste para nada, que no le tape, pues está colocado en línea Tierra, el telescopio SOHO y el Sol, en esa línea, en el punto L2, que como digo, para mí fue también uno de los puntos mágicos y cómo demonios se mantiene ahí. O sea, ¿cómo es que no adelanta a la Tierra? Bueno, vamos a verlo. Bien, entonces, realmente hay 5 puntos, denominados puntos de Lagrange, y llamados L1. L1 es donde está el SOHO, ¿le veis ahí? O sea, este sería el Sol. Vaya. En general, sirve para el Sol y cualquier planeta, ¿eh? Luego pondremos las distancias respecto de la Tierra, pero bueno, el L1 estaría desde el planeta en dirección al Sol. El L2 estaría en la dirección contraria, que es donde está el James Webb. El L3 está en la parte opuesta al Sol. Y luego el L4 y L5 están sobre la misma órbita de la Tierra, perdón, del planeta, formando triángulos equiláteros. Es decir, que el ángulo este es de 60 grados. Podríamos pintar aquí el otro lado del triángulo, tendríamos un triángulo equilátero. Bien. Estos son los 5 puntos de equilibrio o estabilidad gravitatoria de Lagrange, que se mueven a la par que el planeta. Es decir, que esta figura podría, de hecho, se movería el planeta en esta dirección, alrededor del Sol, y los 5 puntos se mueven con él. ¿De acuerdo? Vale. Una pregunta, ¿quién descubrió estos puntos? Por lógica, Lagrange. Pues Lagrange descubrió 2. Los otros 3, los 3 primeros, los descubrió Euler. ¿Quién? Euler, el matemático más importante del siglo XVIII. Entonces, aunque esto no lo he hecho nunca, pero miré un poquito a ver cuándo habían, por qué se llaman así, cuándo habían estado cada uno, si se habían comunicado entre ellos, y descubrí la biografía de ambos. Y quería contaros 2 cositas sobre la biografía, porque me parecieron muy bonitas, porque siempre que nos imaginamos a estos personajes, nos parece, bueno, pues como dioses, ¿no? Y luego resulta que tienen los mismos defectos que tenemos todos, las mismas enfermedades o todavía peores. Entonces, si no os importa, y no lo he hecho nunca, este tipo de charlas, pero voy a hablar un poco de los 2. Bien, Euler, bueno, vivió en el siglo XVIII. Lagrange justamente nació 30 años después que Euler y murió 30 años después, o sea que prácticamente con 77 años murieron los dos, y entonces este era mayor. Bien, era físico y matemático, y se dice que es el mejor matemático del siglo XVIII. Tiene una producción científica tremenda. Alguien dijo que no cabría en 80 volúmenes, claro, depende cómo sea el volumen, pero el caso es que no paraba el hombre de producir. Es famoso, es conocido el número E. Bueno, para los matemáticos es famoso, es la base de los logaritmos neperianos. Se llama el número E por Euler. Bien, es suizo, nació en Basilea. Le dio clase Bernoulli, y el padre de Euler, que era clérigo, quería que su hijo también fuera clérigo, y Bernoulli le dijo que no, que tenía unas capacidades enormes para la física y las matemáticas, que estudiara eso. Y gracias a Bernoulli, pues se dedicó a esto. Y gracias a Bernoulli también viajó bueno, y trabajó en San Petersburgo. En San Petersburgo, en Rusia, vivían 2 hijos de Bernoulli, y murió uno, quedó vacante uno de sus puestos, y entonces fue Euler allí. Bien, con 28 años pierde la vista del ojo derecho. No sé qué mote le pusieron eso, porque estaba... el pobre hombre con el ojo derecho no llegó a ver nada. Se dice que fue por unas fiebres, pero él dice que no, que fue porque trabajó mucho en no sé qué proyecto, que tenía que fijarse mucho en unos mapas, unas historias, y que fue por eso. El caso es que
como se puede apreciar en todas las ilustraciones, este ojo pues parece que le tiene un poco mal, ¿no? Bien, vista la situación política en Grecia, que no era nada favorable, estaba muy revuelta, fue a Berlín, le invitaron a ir a Berlín y, bueno, posteriormente volvió, cuando se tranquilizó la situación en Rusia, volvió a San Petersburgo. Cuando llegó la última vez a Rusia, pues todo le fue mal. Hubo un incendio, se quemó su casa, a poco muere él. Enseguida se murió su mujer, no a causa de eso, pero bueno. Y bueno, se volvió a casar con su cuñada. Y además, al poco de llegar también, tuvo cataratas en el otro ojo, lo cual en aquella época suponía perder la visión. Entonces el hombre estuvo ciego, pero no paraba de producir. Pues en matemáticas y en física hace falta escribir. Pues el hombre, bueno, se lo dictaba a su hijo y... Pero ¿cómo puede hacer esos desarrollos? Bueno, pues alguien dijo que Euler era capaz de mentalmente hacer esos desarrollos matemáticos o físicos, imaginarse los gráficos, lo mismo que los pájaros, o sea, sin darse cuenta, de forma natural, lo mismo que los pájaros vuelan o las personas respiran. Bueno, este fue el... bueno, sí, quería comentar lo último. Su obra más conocida es una obra de divulgación científica. Dicen que quizás sea la primera. O sea, porque esta gente se dedicaba a escribir, pero en plan serio, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, escribió unas cartas a una princesa de Alemania que había dejado por ahí, no sé si sería amiga suya o qué sería. Entonces, el título del libro, de la recopilación, es Cartas a una princesa de Alemania. Si lo ponéis en el internet, en Google, lo podéis comprar por unos 20 euros. Lo que es eso, es divulgación científica. Bueno, vale. Este fue Euler. Y luego Lagrange, que se quedó con la fama de esos. Bien, realmente se apellidaba Lagrangia. Era italiano. Bueno, fue matemático, físico y astrónomo. Nació en Turín, donde vivió su niñez. Vivió también en Berlín. Justamente cuando Euler se marchó de Berlín, fue él, debió ser una coincidencia. Estuvieron en contacto. Y incluso muy joven, con 19 años de edad, que el otro ya tenía casi 50, pues se atrevió a dialogar con él y decirle, oye, mira, este problema que yo creo que se puede resolver así, o estas historias. Y Euler, que estaba preparado para publicarlo, para hacer la publicación, le esperó a Lagrange para ver qué le contaba y de dos componerlo bien y hacerlo. O sea, que era, en cierta forma, aunque Euler se dice que era muy peleón, sobre todo con los filósofos, y no les pasaba una, sin embargo, con los físicos, los matemáticos, pues se llevaba muy bien, y dicen que incluso pues hay alguna cosa que la había hecho él, pero ante alguna discusión que se lo dejó a otro. No sé si los puntos de Lagrange serían, porque no lo he podido encontrar, serían alguna cosa de estas, que siendo el L1, L2 y el 3 de Euler, pues pasaron a llamarse puntos de Lagrange, como si Lagrange los hubiera hecho. Bien, también trabajó un montón. Y este no se quedó ciego, pero se quedó un poco mal le entró lo que llamaban melancolía severa. Le dijo el médico que o dejaba de trabajar tanto o no daba nada por su vida. Consiguió recuperarse, pero durante toda su vida tuvo achaques y tuvo recaídas. Yo pienso que la melancolía severa de que habla bueno, también, por ejemplo, cuando al final fue a París, le presentaron un libro recién publicado de una obra suya, unas obras que había estado 25 años trabajándolas y ni siquiera abrió la pasta. O sea, estuvo 2 años sin abrirlas. O sea, el hombre estaba totalmente deprimido. Yo pienso que es lo que ahora se llama bipolar. Hay muchos sabios, bueno, muchos genios que han tenido estas fases. Y Lagrange, pues parece que fue uno de ellos.
Era de complexión débil, los ojos azul claro, un color de piel pálido y un carácter nervioso y tímido. Leo literalmente de la Wikipedia. Su estancia en Berlín comenzó en 1766 con un desafortunado error. Estando la mayoría de sus colegas casados y aconsejado por sus esposas de que era la única manera de estar contento, era muy triste, dijeron, cásate, pues se casó. Pero su esposa murió pronto y la unión no fue feliz. Bien, pero bastantes años más tarde, ya en 1792, pues casi 20 años antes de morir, no, perdón, 30, dice, la inexplicable tristeza de su vida y su timidez motivaron la compasión de una joven muchacha que insistió en casarse con él, siendo feliz con dicha unión. Y fueron felices y comieron perdices y ya les dejamos. Bueno, curiosidades que, bueno, pues me ha picado a mí al leer esto y seguimos con la historia. Bien, ya le he puesto antes este gráfico, pero ahora voy a hablar de distancias. Concretamente, para cada planeta la historia será diferente, pero en el caso de la Tierra, el L1 está pues aproximadamente a la 10ª parte de la distancia de la Tierra al Sol, o sea, 1,5 millones de... No, una centésima parte, sí, me comí un cero. 1,5 millones de kilómetros. Y L2 muy parecido. Un poquito más, pero muy parecido. Por supuesto, el gráfico no está a escala. Bien, el punto L3, que está en el lado opuesto del Sol, está un poquito más cerca del Sol que la Tierra. ¿Por qué? Porque gira, bueno, siempre que hay una historia de estas de dos astros y luego otro más pequeño girando alrededor de ellos, gira alrededor del centro de masas. Entonces, el centro de masas no está en el centro del Sol, sino que está un poquito más hacia la Tierra. Por eso el punto L3 no está aquí en el borde, sino que está un poquito metido, pero muy poco. Si vemos cifras, nos aparece la misma que la distancia al Sol. Y luego, como he dicho antes, el L4 y el L5 están formando un triángulo equilátero con el Sol y la Tierra, con lo cual la distancia a la Tierra es la misma que la distancia al Sol, la misma que la distancia de la Tierra al Sol, son pues poco menos de 150 millones de kilómetros, 149,6 millones de kilómetros. Bien. Hay una cosa curiosa, que en principio puede extrañar cuando nos ponemos a ver esto, y es que, vamos a ver, ¿por qué L1 y L2, L1 que está aquí y L2 que están aquí, van a la misma velocidad angular que la Tierra? Es decir, tardan lo mismo en describir sus órbitas cuando esta órbita es mayor y esta es menor. En principio, si yo tengo un astro más cercano al Sol que la Tierra, por ejemplo el planeta Venus, pues ese astro va a ir más rápido. Si tengo un astro más lejano, como por ejemplo Marte, pues va a ir más lento. Entonces, ¿qué pasa con estos? Bueno, pues al darse las diferencias estas de masa y al estar cerquita, bueno, antes de eso, perdón, imaginamos el Sol y la Tierra girando a su alrededor. Resulta que si yo el Sol le tuviera más grande, entonces un astro que estuviera más lejos que la Tierra, en este caso, podría tardar lo mismo en dar una vuelta, o sea, tardaría también un año. O sea, al aumentar el tamaño del centro del Sol, pues se mantiene el periodo si la órbita es más grande. Y al revés, si el Sol es más pequeño, tiene menos masa, este astro también tardaría un año, tendría el mismo periodo que la Tierra, si es más pequeño. Vale. Entonces, imaginemos el Sol, la Tierra, L1 y L2. A ver, L1 está atraído por el Sol.
hacia allá, pero también está un poco atraído por la Tierra, en la flecha verde. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, hace que es como si el Sol tuviera menos masa, porque la atracción conjunta, o sea, esta está disminuido por esta otra. Como el Sol tuviera menos masa. Si el Sol tiene menos masa, según acabamos de ver, este puede viajar más cerca del Sol, pero tardar también un año en dar la vuelta. Y en L2 ocurre lo contrario. El L2 es atraído por el Sol, pero también por la Tierra. Entonces, la fuerza que realiza ambos sobre L2 es más que la que realiza el Sol. Es como si el Sol fuera más grande. Entonces, al ser el Sol más grande, pues puede ocurrir, según la distancia, que se mueva en el periodo también de un año, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que hay que hacer es ir probando. Se puede calcular esto, no lo voy a hacer evidentemente, pero se puede calcular las distancias que se han dado, pues colocando el punto L1 en un determinado sitio, pues aquí no, porque me va más rápido, me va más lento, hasta que consigas pillar el lugar. De todas formas, estos puntos no son totalmente estables, o sea, la estabilidad es muy crítica, y a poco que haya una influencia de un astro o cualquier otra historia, se marcharían. Se marcharía el objeto que ya hemos puesto ahí. Entonces, lo que se hace cuando se manda un satélite, una nave espacial, a L2, por ejemplo, el telescopio James Webb, es no dejarle quieto en L2, sino dejarle en una órbita alrededor de L2, que se llama órbita de Halo o Lissajous. Vamos a ver, aquí está la Tierra, está solo L2, está solo L2. Entonces, si L2 viaja a la misma velocidad de la Tierra, angularmente, este punto A, que está más lejos de L2, irá más despacio. ¿Vale? Y este punto B, que está más cerca del Sol y de la Tierra, irá más deprisa. Entonces, de alguna manera se puede establecer, o sea, si va más despacio, quiere decir que respecto de la Tierra se va a mover para allá, se va a mover en este sentido. Y luego, al ir más rápido, se va a mover así. Entonces, una órbita en este sentido, pero no en ese plano, que sería complicado, sino lo que hacen es poner una órbita inclinada, que se llama la órbita de Halo. Igual la habéis visto en el caso del telescopio James Webb. Es la que mantiene de todas formas, bueno, hay que darle de vez en cuando un poco de propulsión o ajustar la órbita. Es decir, que ese objeto, ese telescopio, tiene que tener unos motores y de vez en cuando hay que encenderlo, pues para que mantenga esa órbita. Esa órbita no es estable 100%, es un poquito artificial. Se juega con que en un lugar tiene que ir en un sentido, en otro lugar tiene que ir en otro sentido, pero para completar la órbita de manera adecuada, pues hay que ayudarle. Bueno, no sé si insistir otra vez en esto, pero bueno, alrededor de L1 pues pasa lo mismo. Si L1 hay estabilidad, va a la misma velocidad que este punto C, que está más cerca del Sol, irá más rápido, y este punto D, que está más lejos del Sol, irá más lento. Entonces también establecemos otra órbita de Halo. Esta es la del SOHO, esta la he cogido de internet, lo que pasa es que ya no se ve nada al principio, se ve un poquito. Esto es de frente, no, perdón, en planta. Esto es en planta. A ver que empiezo otra vez. El de arriba es en planta y el de abajo es en perfil. Bien, voy a hacer una rápida secuencia de las misiones. Un rápido repaso de las misiones espaciales que han utilizado los puntos L1 o L2. Hemos hablado del SOHO, hemos hablado de James Webb, pero hay una decena larga de objetos. Por ejemplo, el primero fue en 1978, el IS-3 se fue a L1 con la misión de explorar cometas. Bueno, el SOHO ya hemos visto, el SOHO fue el segundo ingenio que utilizó el punto L1.
el ACE o IS, como se diga, ya en estudios relacionados con el viento solar y la isotopía. Bueno, esto para que quede un poquito más vistoso, sin más. El WMAP, este fue famoso porque obtuvo datos muy importantes para el estudio de la radiación del fondo de microondas. Este se fue L2, fue el primero que fue L2. Génesis, que fue un desatino al final. Después de hacerla, estuvo 2 años ahí puesto en L1, tomando datos del viento solar, de cómo reaccionaba esos distintos elementos que tenían con el viento solar y tal. Pues lo mandaron para acá y le soltaron una especie de plato donde tenía la información. Y sí, efectivamente, la tenía las muestras. Y ese plato, pues le falló el paracaídas y se pegó tortazo. No sé si os suena o habéis visto. Sí, pero algo recuperaron. Sí, algo recuperaron, sí, efectivamente. Pero no todo lo que querían. El plato roto. Bueno, luego 2 que mandaron juntos en un mismo lanzador en una nave a L2. Gaia, famoso. Bueno, pues como su objetivo es mirar el espacio profundo y hacer un mapa detallado de... bueno, pues le mandaron ahí fuera donde no molestara el Sol en ningún momento. Un satélite climático lanzado por... bueno, el James Webb. Y un satélite indio, que también quería estudiar la atmósfera solar, o quiere estudiar al L1. O sea, al L1 han ido bastante más que al L2. Bien, y luego, todo eso era en puntos L1 y L2 del Sol y la Tierra. Pero podemos considerar el astro principal, la Tierra, y el segundo astro, la Luna. También existen, lógicamente, el punto L1 y L2 del sistema Tierra-Luna. Entonces, los chinos, el Chang-2 que tenían en la órbita lunar, lo mandaron a L2, y también han mandado a L2 una nave para un sistema de comunicación para las naves que mandan o que intentan mandar a la cara oculta de la Luna, poder transmitirlo desde L2. Desde L2 no tiene ningún problema, porque justamente en L2, si miramos a la Luna, veremos la cara oculta, y desde allí mandarlo a la Tierra. Y se ha hablado también de que en L1 sería muy adecuado, no sé si lo tengo o no puesto, para un sistema de aprovisionamiento, o incluso una base para acceso a la Luna. En vez de ir directamente de aquí a la Luna, pues nos vamos de la Tierra hasta L1 y desde allí a la Luna, que parece que es más sencillo. Sí, lo que tenía por aquí. Lo que pasa que eso es teoría todavía. A medio camino, pensado para ayudar al transporte de carga y personal hacia la Luna y desde la Luna. Bueno, L3, me he olvidado de L3. Bueno, como he dicho, L3 está un poquito, no está en la órbita de la Tierra, está un poquito más metido, más acá, y es porque, creo que sí que lo he comentado, porque el centro de masas del Sol y la Tierra, o el planeta, sí lo he dicho, no está en el centro del Sol, entonces alrededor de este se moverá siempre un poquito por dentro. Bien, no se ha utilizado para llevar nada allí, entre otras cosas porque no tendría mucho sentido, está el Sol en el medio, y en literatura de ciencia ficción sí se ha usado
para colocar allí, pues ahí hay un mundo que está habitado por extraterrestres, pero que no los vemos, no les podemos ver, porque está justo en la parte contraria, o una contratierra, hay un planeta que está justamente en la parte opuesta, pero desde aquí no lo podemos ver. Bien, de todas las maneras, L3 es bastante inestable, porque, por ejemplo, Venus pasaría entre el Sol y L3, y la influencia gravitatoria de Venus sería mucho mayor que la influencia gravitatoria de la Tierra, que de alguna forma lo mantiene allí, y entonces pues, se coloca ahí algo, en cuanto pase Venus un par de veces ya se ha ido por ahí. Bueno, y vamos al L4 y a L5, que estos sí son realmente descubrimientos de Lagrange. Bueno, si se mueve el planeta en ese sentido de la flecha alrededor del Sol, el E4 está delante y el E5 está detrás. ¿Por qué se me ha ido? El E5 está detrás. Bueno, la estabilidad de estos puntos es bastante más compleja, pero se puede demostrar. No lo voy a hacer, pero bueno, os comento. En A estaría el punto L4. Aquí estaría el planeta y aquí estaría el Sol. P es el centro de masas entre el planeta y el Sol. Entonces, el centro de masas, como ya lo he dicho más de una vez, pues no está en el centro del Sol, sino que está un poquito para acá. Entonces, teniendo en cuenta la fuerza de atracción gravitatoria del Sol en este sentido, hacia el centro del Sol, y hacia el planeta, que sería mucho menor, pero sería en este sentido, hacemos la suma de las dos fuerzas y nos queda dirigido justamente al centro de masas. Bueno, eso se puede hacer una demostración geométrica trazando una serie de triángulos, una serie de operaciones, pero que prefiero no hacerla. Simplemente vamos a intentar entender que tiene que existir ese punto. ¿Por qué? Porque si... Vamos, la clave está en el ángulo de 60 grados. Si yo este punto A lo muevo para acá, si este punto le tiro para acá, aquí la atracción del planeta es mayor, el ángulo es totalmente medido. El ángulo es diferente, entonces si yo hago la composición de las dos fuerzas me sale para acá. Entonces claramente en este caso esto no tira hacia el centro de masa, sino que tira bastante más para acá. Y si hago en sentido contrario, pues se queda la dirección cerca del centro del Sol. Entonces lo que ocurre es que, como hemos comentado, el centro de masa, o sea, un astro que gira por ahí, donde hay otros dos, siempre girará alrededor del centro de masas. Entonces, la posición del triángulo equilátero me lleva la atracción gravitatoria conjunta al centro de masas. Es decir, si solo estuviera el Sol, o si me olvido de esto, la atracción siempre va a ir al centro del Sol. Pero el momento en que introduzco esta pequeña fuerza es cuando me lo desvía y me llega al centro de masas. Y si yo lo desvío más o lo desvío menos, pues ya se desplaza para un lado o para otro. Si a alguien le interesa la demostración, se la puedo dar, pero ahora no. Bien, ¿qué pasa con con L4 y L5? Pues los astros más famosos que están en esos puntos, bueno, más famosos o casi los únicos, son los llamados asteroides troyanos, de los cuales ya he hablado alguna vez, pero quería dar algún detalle más. En 1906, Wolf, que es el señor este que aparece ahí, encontró un asteroide, el asteroide 588, que estaba cerca del punto L4 del sistema Sol-Júpiter. Fijaros que ha pasado muchísimo tiempo ya desde que Lagrange había dicho que ese punto era estable. Incluso los astrónomos se tiraron mucho tiempo buscando algo, pero claro, los telescopios no eran suficientemente potentes, para encontrar. Entonces, no fue una sorpresa, aunque pudiera parecer. Anda, un asteroide en la órbita de Júpiter. Si todos los asteroides que conocemos están entre Marte y Júpiter, bueno, menos uno. El asteroide Eros estaba más cerca se traspasaba la órbita de Marte y se acercaba a la Tierra. Bueno, el tema está en que bueno, como encontró ese asteroide, ¿cómo le llamamos?
Pues todos los asteroides tenían nombre de mujer, excepto Eros, porque tenía una órbita muy rara. Entonces, como también tenía una órbita que se salía de lo normal, también le pusieron un nombre de hombre, masculino. Y como todos eran nombres de las leyendas mitológicas, ¿qué se les ocurrió? Pues Aquiles. Aquiles le conocéis todo el mundo, ¿no? Ese es de aquí. Ese es Aquiles. El Brad Pitt que salía en la película de Troya. Pero es Aquiles. Vale. Luego, a la de poco tiempo, se encontró, el mismo año, se encontró otro que le llamaron Patroclo. Aquí. ¿Por qué le llamaron Patroclo? Bueno, pues resulta que Patroclo en la guerra de Troya era el amigo de Aquiles, íntimos amigos, amiguísimos. Entonces, claro, si a uno le habían llamado Aquiles, los dos llaman Patroclo. Pero enseguida encontraron un tercero. A ese de... efectivamente. Le llamaron Héctor. Héctor era, ya que habían empezado con estos troyanos, pues vamos a poner uno del otro bando. De los griegos, Aquiles y Héctor eran griegos, perdón, Aquiles y Patroclo eran griegos, y Héctor era el jefe de los troyanos. Entonces, ya dijeron, pues si aparecen más, porque ya aparecían todo rápido, les llamamos a todos con los nombres de los guerreros de la guerra de Troya. Tenían que ser chicos porque eran de órbita fuera del... Hay uno que se llama Helena, pero no está aquí, luego os lo cuento. Helena de Troya. Pero Helena de Troya no le pueden poner aquí, porque aquí están los chicos. Bien. Entonces, decidieron, además, como estamos encontrando en esos dos puntos, en el L4 y en el L5, y hay dos bandos, pues en uno les vamos a nombrar todos a los griegos, en el E4, y en el E5 a los troyanos. Y a partir de ese momento así se hizo. Pero hubo dos que, como se descubrieron cuando todavía no se había puesto esta norma, pues se quedaron en el campo enemigo. Patroclo, el pobre, quedó en el campo de los griegos, y Héctor, de los troyanos. Puñetera casualidad que si os leéis la Ilíada, gracias, tanto Patroclo como Héctor murieron y quedaron en el campo enemigo, y además hubo bastante pelea en los dos casos para rescatar el cadáver. Bueno, casualidad. ¿De acuerdo? Se fueron encontrando muchos más, y pues ahí están. Lo que pasa es que, claro, tú lees esto y dices, pero en el E4 es un punto. Se piensa ahora que hay cerca de 1 millón de asteroides troyanos. No se han encontrado tantos, pero haciendo un estudio, se piensa que va a haber 1 millón, casi tantos como asteroides del cinturón principal. Pero dices, pero ¿cómo van a estar todos en un punto? No están en un punto, están repartidos por esas dos zonas, pero moviéndose alrededor de ese punto. A ver, si los puntos L1, L2 y L3 eran, vamos a decir, inestables, y había que mantenerles mediante una ayuda, los L4 y L5 en principio son totalmente estables. Lo que pasa es que se mueven alrededor de ese punto. Se mueven de una forma muy rara, con órbitas que se llama de gota o de lágrima. Un asteroide que está en L4 y por lo que sea se escapa para allá, o simplemente que está aquí, sin saber por qué, no preguntamos. A ver, no olvidemos que todo se está moviendo así, Bien, entonces esta flecha es relativa. Pero ¿qué pasa? Que este asteroide está fuera de la órbita de Júpiter y por lo tanto se moverá para allá más despacio que Júpiter. ¿De acuerdo? Se mueve más despacio, pero moverse más despacio quiere decir que Júpiter se va a acercar. Entonces, respecto a Júpiter, este asteroide se mueve para allá. ¿Me explico? Vale.
Entonces, ese asteroide se mueve para allá, y cuando ya se ha acercado lo suficiente a Júpiter, Júpiter le atrae, le para, y bueno, le atrae y le hace caer a una órbita inferior. Eso pasa también con las, cuando en la estación espacial va una Soyuz y se va a enganchar, pasa una cosa que parece contradictorio. El hecho de que Júpiter atraiga al asteroide va a hacer que el asteroide pierda altura respecto del Sol y automáticamente se mueve en una órbita más rápida. O sea, el hecho de que le atrae va a ocasionar que se va a alejar. Parece una contradicción, pero ocurre en muchos casos en astronomía. Entonces se mueve por aquí y cada vez, como está ahora más cerca del Sol, pues ahora se va a mover más rápido. Y al moverse más rápido, pues respecto de Júpiter también se mueve más rápido. Se mueve más rápido y por esta zona ya la fuerza por una parte del Sol, la de Júpiter, y trazando esas chismas se ve que vuelve a salir para acá y hace este recorrido. Pero este recorrido es al cabo de mucho tiempo. Si queréis que repita algo me decís, ¿eh? Yo sí, por favor. Sí, te cuento la otra, o te lo cuento aquí, que es parecido. Si luego si quieres. A ver, yo tengo aquí un asteroide en E. Este asteroide está más cerca que la órbita de Júpiter, por tanto va más rápido. O sea, todos van para allá. Este va más rápido. Va más rápido hasta que se va acercando a Júpiter. Al acercarse a Júpiter, Júpiter le atrae. Y al atraerle, le saca una órbita más externa. Si tienes algo en órbita y le tiras para adelante, le sacas fuera. Entonces, sale a una órbita más externa, pero esa órbita más externa, ahora que ya la influencia de Júpiter es menor, esa órbita es más lenta. Es decir, se va moviendo para allá, pero más lento que Júpiter. Entonces, si se mueve para allá más lento que Júpiter, respecto de Júpiter se va atrasando. Bien. Entonces, luego ya esta historia es un poquito más complicada, pero se hacen las fuerzas de Júpiter, del Sol, no sé qué, y vuelve a entrar para acá. ¿Repito esta? No. O sea, tanto por aquí como por aquí, cuando está separado de esta, el asteroide va a ir más rápido si está más cerca del Sol, y va a ir más lento si está más lejos del Sol. De Júpiter. Si está por dentro va a ir más rápido, si está por fuera va a ir más lento. Y cuando ocurre la cuestión esa curiosa es cuando ya se aproxima a Júpiter lo suficiente como para que Júpiter lo atraiga. Entonces Júpiter, estos van delante, al tirarle de él le frena y al frenarle le hace caer. Una órbita más interna. Y aquí, sin embargo, se va acercando a él, le acelera, porque están moviéndose para allá los dos. Entonces, al acelerar le saca una órbita más externa. Y de todas formas, estas órbitas no es cuestión de en un momento que se hace eso. Eso dura 150 años, aproximadamente. Porque la cosa no es tan sencilla como os lo he contado. Menos mal. Bueno, ahí tenéis para relajaros un poco. Lo que pasa es que si intentáis seguir a uno de esos chismes, lo vais a perder. Esos puntitos, porque se meten para adentro. Se van y se vienen. Bueno, casi lo voy a poner y luego... Estas órbitas de gota que había puesto, realmente el asteroide no las recorre de esta manera, sino hace una especie de lazos. Y en la simulación anterior igual alguno se podía hasta intuir. O sea, el asteroide va haciendo cosas raras. Cada 12 años, que es cada órbita de Júpiter, cada órbita del asteroide, hace un lazo. Lo que pasa es que los lazos pues, se van acomodando de tal forma que al final aparece la órbita de gota. Bien. Bueno, si miramos lo que es la órbita de Júpiter y la órbita de un asteroide, por ejemplo en L4, pues veremos que son dos órbitas normales y corrientes. Aquí no veo ningún
ningún lazo ni nada, porque son órbitas normales y corrientes. Lo que pasa es que poquito a poquito se van modificando. Entonces, por ejemplo, este asteroide está en L4. En L4 está delante. Entonces, este asteroide ahora mismo tiene la órbita más grande que la de... Perdón, a ver, sí, tiene más grande, es la blanca, más grande que la de Júpiter. Es la naranja. Como tiene la órbita más grande, tardará un poquito más en dar la vuelta. A ver, si el asteroide lo tengo en el punto 1, 60 grados delante de Júpiter. O sea, Júpiter, para empezar, en el punto 1 lo tenemos aquí. Y el asteroide aquí. Entonces, el asteroide, como tiene una órbita un poquito más grande que la de Júpiter, está por aquí, por esta zona, cuando Júpiter complete la órbita en el punto 5, 1, 2, 3, 4, 5, va a estar más cerca de él. Bueno, esto es un rollo, pero bueno, lo cuento y el que si os aburrís, nada. Vamos a ver. Primero, en el punto 1, el asteroide está por fuera de la órbita de Júpiter, lo pongo aquí. Se está moviendo además muy despacio porque se mueve lejos del Sol, hasta el punto 2. Entonces, en el punto 2, si se están moviendo todos en este sentido, en el punto 2 estará más atrás, estará más cerca de Júpiter. Luego, en el punto 3, lo que hace es cruzarse la órbita, estaba por fuera y luego pasa por dentro, y por eso hace este bucle. En el punto 4, ya se va a mover más rápido que el planeta porque está por dentro de la órbita. Entonces el 4 va ahí y ya en el 5 pues otra vez se mueve lento y pasa para allá. O sea, en una órbita de Júpiter o del asteroide aproximadamente, que dura 12 años, este asteroide lo que ha hecho respecto de Júpiter es esto. Esto de aquí. Lo siguiente periodo de 12 años hará otro bucle. El siguiente hará otro bucle. Cuando haya dado la vuelta porque Júpiter le ha cambiado, o sea, le ha metido para adentro al frenarle, pues no cuento esto ya tampoco, ¿verdad? Bueno, ocurre, bueno, podríamos ver, pues ahora la órbita del asteroide es más pequeña, la órbita del asteroide es más pequeña que la órbita de Júpiter, entonces va a ser más rápido, y al ser más rápido, como se está moviendo todo para allá, pues hace este bucle y acaba más adelante. Y el bucle lo hace porque hay un momento en que está por dentro de la órbita, la mayor parte, pero hay un momento que también está por fuera. Total, que hacen un movimiento rarísimo, un movimiento raro de bucles, y o sea, esos bucles se van ajustando, la órbita se va modificando poco a poco y al final queda esto en forma de gota. Pero realmente no pensemos que el asteroide va haciendo cosas raras. O sea, esas variaciones de su órbita son poquito a poquito. Su órbita normal de un periodo de 12 años, pues es eso. Bueno. Bien, como os he comentado, se piensa que podría haber casi 1 millón de asteroides troyanos en Júpiter, mayores de 1 kilómetro, o sea, sin contar los pequeñitos. También se han descubierto al menos 3 en la órbita de Marte, 6 en Neptuno, 1 en Urano y 2 en la Tierra. Y luego hay 4 en el sistema de satélites de Saturno. Esto es muy bonito, esto sí que lo vamos a ver. Ya nos hablaste de la Tierra hace... Sí, efectivamente. Bueno, el sistema aquí es diferente, hemos cambiado. Hemos dejado el Sol y ahora el astro grande central va a ser Saturno. Entonces, Saturno tiene un montón de satélites. Por ejemplo, Tetis es uno de los satélites grandes que tiene y Dione es otro de ellos. Entonces, en la misma órbita de Tetis están Telesto y Calipso. Y en la misma órbita de Dione están Polus y Helena. Entonces, son troyanos. Son troyanos porque están a 60 grados, formando triángulo equilátero. Helena, aquí sí podemos llamarle Helena, porque ya no está la norma de los asteroides que no se les puede poner nombre de chica. Entonces, Helena de Troya. Aprovecharon. Bueno, y entonces el movimiento es a la par, en principio estos, y estos, lo que pasa es que estos más rápidos, lógicamente, porque están
están más cerca de Saturno. Bueno, sin más. Bien, y hay 2 troyanos de la Tierra, como dice Juan, ya comentamos hace tiempo, pero simplemente deciros que son troyanos muy raros. El primero que se descubrió, el 2010, TK7, fijaros que se puede acercar a la Tierra, pues casi nada. Un troyano no puede, o sea, aquí hay un triángulo de 60 grados, que va. Lo que pasa es que esto engaña un poco, porque en 3 dimensiones, justamente aquí, está muy abajo. O sea, el plano, la trayectoria de este asteroide es muy inclinada, el plano orbital es muy inclinado, y bueno, pues de todas formas es troyano, pero especial. Y luego este otro, que se descubrió en el 2020, es muy excéntrico, tiene una órbita muy excéntrica. Se mete incluso por dentro de la órbita de Venus. Y dicen que, bueno, que durará unos años, pero se habla de 4.000 años, pero que no es estable, lógicamente porque tiene una órbita rara. Y simplemente comentaros, a ver dónde está la Tierra, el Sol y el asteroide, el troyano, que esto tampoco es un triángulo, aquí es un triángulo mucho más ancho, y sin embargo aquí es un triángulo muy estrechito. Entonces, bueno, contando todo, las influencias gravitatorias hacen que estén oscilando por ahí, pero bueno, no es lo mismo que en otros casos. Y esta es una simulación que no sé si la vamos a poder ver. No. Bueno, tampoco importa mucho, ¿eh? Bueno, era una simulación del primero de los asteroides troyanos de la Tierra, pero no se visualiza mucho porque empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y requiere una explicación igual demasiado. La vez pasada ya la viste. Sí, la pusimos. Sí, la pusimos, pero... Se vuelve a extraer efectivamente, hace unas cosas rarísimas. Bien. Bien. Es curioso porque de los L1 y L2 se ha hablado de naves espaciales que han ido, misiones espaciales que han ido allí. De L4 y L5 solamente de asteroides naturales, asteroides troyanos. Entonces, bueno, también está previsto que haya alguna nave, alguna misión espacial que llegue a L5 del sistema Sol-Tierra y que llegue a los asteroides troyanos. Esta es la sonda Lucy, que está previsto que se acerque a los asteroides troyanos, a L4 y a L5, para hacer un estudio, porque, bueno, ayudaría mucho para conocer la evolución del sistema solar y el tema de los movimientos de los planetas que se han ido acercando, se han ido alejando. Bueno, se piensa que los asteroides troyanos son realmente objetos del cinturón de Kuiper. O sea, que no son rocosos, sino más bien cuerpos helados. Se piensa. Entonces, uno de los objetivos de la nave Lucy sería pues investigar. Entonces, bueno, el recorrido es muy curioso porque ya se lanzó en 2021. Dio una vuelta para tomar nuevo impulso con la atracción gravitatoria de la Tierra, otra vuelta para hacer lo mismo y luego ya se va a marchar hasta la órbita de Júpiter y se va a encontrar con estos asteroides troyanos. Bueno, comentar, todavía estará por aquí. Antes de llegar al primer objetivo, que era este asteroide, que no es del cinturón, que no es de los troyanos, evidentemente, aquí se encontró con un asteroide, bueno, lo vieron y dijeron, uy, vamos a aprovechar, porque así hacemos una pequeña corrección de rumbo. Y se llevaron una sorpresa, el asteroide Quinés, que según se aproximaban, dijeron, anda, pero si tiene pegado otro, eso es muy frecuente, los asteroides de contacto, bueno, pues pero luego según se iba moviendo más la nave, pues no tenía un satélite, resulta que eran tres
O sea, esto sería visto desde aquí, pero ya visto desde este punto de vista. Hay dos pequeñitos, que están, bueno, pequeñitos, estos sí son de contacto, que están dando vueltas alrededor de esto. Bueno, curiosidad. Un asteroide triple que encontró sin buscarlo la nave de Lucy. Fijaos en una cosa, estos asteroides, estos tres, están en L4. Después de visitarles, la nave Lucy va a volver otra vez a la órbita de la Tierra y va a volver para allá, para visitar a Patroclo, nuestro amigo Patroclo, que por cierto también es doble. ¿Y por qué no le ve la primera vez? Porque resulta que Patroclo decíamos que estaba en L5. Ahí no ves bien igual. Sí. O sea, estos asteroides son de L4, pero el tiempo que tarda la nave en volver para acá y en volver a marchar, justamente da tiempo para que el L4 se vaya hasta allá, Júpiter, que está en estas posiciones, se ponga aquí, y el L5 esté ahí. O sea, que en el mismo sitio donde pilla los primeros, vamos a decir así, le pilla a Patroclo, pero cuando todos ya han dado, pues 60 grados, 120 grados, un tercio de vuelta. Bueno, curiosidad. Y ya para terminar, está previsto colocar una sonda que le llaman Lagrange, como puede ser lógico, en L5. Entonces, del sistema Sol-Tierra, que hasta ahora, pues como digo, no hay. ¿Y para qué va a ir a L5? Pues porque se trata de que vea las regiones más activas del Sol, o cuando hay una movida gorda de tormentas solares y tal, para que las vea antes que nosotros. ¿Pero por qué antes que nosotros? Porque el ángulo de visión es distinto. Si le mandamos la Tierra está el Sol, y aquí es L5, pues le mandamos la nave hasta L5, y entonces fijaros que el campo de visión de la nave es todo esto, del Sol, mientras que nosotros vemos todo esto. O sea, esta zona, como el Sol está girando, pues la vamos a ver 4 o 5 días después. Nos podemos preparar, si viene una gorda, para eso. Pues en 4 o 5 días. Eso. Bueno, entonces con la sonda Lagrange, pues acabamos los puntos de Lagrange. Y nada, pues es que ricasco.